Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto. Entraron allí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Entonces Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo que todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Le contestaron: a Jesús el Nazareno. Les dijo: yo soy. Estaba también con ellos Judas el traidor. Al decirles: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús les volvió a preguntar: ¿a quién buscan? Ellos dijeron: a Jesús el Nazareno. Jesús contestó: les he dicho que yo soy. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así se cumplió lo que Jesús había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: mete la espada en la vaina. ¿No voy a beber el cáliz que me ha dado mi Padre? El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote de aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote. Mientras Pedro quedaba fuera, junto a la puerta, salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote. Habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él dijo: no lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero, porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído sobre lo que les he hablado. Ellos saben lo que he hecho. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús diciéndole: ¿así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he faltado al hablar, demuestra en qué he faltado, pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie, calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú también uno de los discípulos? Él lo negó diciendo: no lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿qué no te vi yo con él en el huerto? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó el gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impureza y poder así comer la cena de la Pascua. Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y les dijo: ¿de qué acusan a este hombre? Le contestaron: si este no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído. Pilato les dijo: pues llévenselo y júzguenlo según su ley. Los judíos le respondieron: no estamos autorizados para dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que había dicho Jesús:
indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió: ¿acaso soy judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿con que tú eres rey? Jesús le contestó: tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: no encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre, por Pascua, ponga en libertad a un preso. ¿Quieren que le suelte el rey de los judíos? Pero todos ellos gritaron: no, a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron encima un manto color púrpura, y acercándose a él le decían: ¡viva el rey de los judíos! Y le daban de bofetadas. Pilato salió otra vez fuera y les dijo: aquí lo traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Salió pues Jesús, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: aquí está el hombre. Cuando lo vieron, los sumos sacerdotes y los servidores gritaron: crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: nosotros tenemos una ley, según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: no tendrás ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: si sueltas a ese, no eres amigo del César, porque todo el que pretende ser rey es enemigo del César. Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal en el sitio que llaman el enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia mediodía. Y dijo Pilato a los judíos: si aquí tienen a un rey. Ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿a su rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes: no tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús, y él, cargando con la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado la Calavera, que en hebreo dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él y otros dos, uno a cada lado y en medio a Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca del lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Los judíos le dijeron a Pilato: no escribas Rey de los judíos, sino este ha dicho: soy Rey de los judíos. Pilato les contestó: lo escrito, escrito está. Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida, toda de una pieza de arriba abajo. Por eso se dijeron: no la rasguemos, sino echemos suertes para ver a quién le toca.
Así se cumplió lo que dice la Escritura. Se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. Al ver a su madre, junto a ella, al discípulo que tanto quería, Jesús le dijo a su madre: «Mujer, ahí está tu hijo». Luego dijo al discípulo: «Ahí está tu madre». Y desde aquella hora el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la Escritura, dijo: «Tengo sed». Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre y una caña de hisopo, y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: «Todo está cumplido». E inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Quiero invitarles a que en este momento, desde el lugar donde estemos, podamos arrodillarnos por un par de segundos. Entonces los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro, a los que habían sido crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que un soldado le traspasó el costado con una lanza, e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura: no le quebraron ningún hueso. Y en otro lugar de la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que lo dejara llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mezcla de mirra y aloe. Tomaron su cuerpo y lo envolvieron en lienzos con esos aromas, según la costumbre enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua, y el sepulcro estaba cerca, allí pusieron a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Mis queridos hermanos, ayer vivimos el jueves del amor, evidenciado en el acto humilde y desinteresado con el cual Jesús se inclinaba a lavar los pies a sus discípulos, explicando que amar intensamente quiere decir sacrificarse hasta el extremo. En obras grandiosas, extraordinarias en la vida cotidiana,
hoy viernes, podemos evidenciar cómo es ese sacrificio, es ese sacrificarse hasta el extremo. Y ese hasta el extremo es dar su vida por la salvación de las almas. Y fíjense en ustedes lo que implica ese sacrificio hasta el extremo. Hasta el extremo significa soportar, sufrir, padecer por nosotros y sin decir ni una palabra. Palabras que no fueron en contra a los demás o en defensa a sí mismo. Palabras que fueron inspiradas, palabras que fueron una muestra de que hasta en el sufrimiento Jesús sentía amor y compasión por los demás. Y por eso Jesús mismo en la cruz, escuchábamos cuando le decía al Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y de acuerdo a esa palabra de Jesús en la cruz, pues nos hace pensar qué es lo que nosotros creemos o lo que nos imaginamos de no saber. Porque hasta estas alturas nosotros hemos venido haciendo un camino y en ese camino nos ha servido para distinguir, para saber, para reconocer lo que no está bien, lo que no hemos hecho bien ante Dios y ante los hombres. Por eso en la cruz encontramos un rostro desfigurado de un hombre y el corazón de Dios lleno de amor para dárselo a todos. Hoy se nos presenta la figura del siervo del Señor y con ello la posibilidad de unirnos al sufrimiento que conlleva a la salvación. No podemos comparar el dolor nuestro, el dolor personal, con el dolor que padeció Jesús. Muchas veces el dolor que padecemos nosotros es a consecuencia de nuestras faltas, de nuestros pecados, pero también es consecuencia del mal que el otro ha querido provocar en nosotros. Porque si vemos el sufrimiento de Jesús en la cruz, fue un sufrimiento provocado por los demás, provocado por el pecado del género humano, porque no se reconoció a Jesús. Entonces fíjense en ustedes, queridos hermanos, hoy en nuestros tiempos, cuánto más nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestro pecado y nuestra poca valoración de la misericordia de Dios sigue crucificando a Jesús. Quizás no es necesario tener que extendernos tanto en una homilía. Basta con que escuchando la liturgia de la palabra de hoy y veamos cómo Dios entregó a su Hijo porque ama a la humanidad, desde ahí nosotros podamos emprender un camino distinto. Es decir, escuchando más al Señor, porque celebraremos la Pascua, y celebrar la Pascua significa pues que Jesús no se quedó en el sepulcro, que Jesús ha salido del sepulcro y que su resurrección es una garantía también para todos nosotros, dándole muerte al pecado, porque la muerte de Jesús fue muerte al pecado. El pecado del mundo no pudo ir en contra de la voluntad de Dios. El pecado del mundo no pudo ir en contra de la resurrección. Y por eso nuestra vida tiene que ser un total rechazo al pecado que quiere provocar la muerte en cada uno de nosotros. Pero cuando nosotros vemos y miramos hacia la cruz y vemos que Jesús padeció por nosotros, se entregó hasta el extremo, entonces vamos a entender el significado de nosotros seguir la cruz, de nosotros cargar nuestra propia cruz con la ayuda del Señor. Queridos hermanos,
Hoy es un día muy santo y muy sagrado. Este lugar se ha convertido en el Gólgota, en el lugar donde Jesús fue crucificado. Y quienes están alrededor, cada uno de nosotros, estamos contemplando el amor hasta el extremo. Ojalá y cada uno de nosotros de esta celebración podamos llenarnos de sentimientos de amor y de misericordia. Y así podemos alcanzar la salvación que tanto ha querido el Señor para cada uno de nosotros.